Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Licen. Vamos a hacer una breve lista. Elise presente. No presente. Diana presente. David Vargas presente. Juliana presente. Y Carla presente. Luis Fernando Chávez presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo 6, 7. Abner presente. Bueno, siguiendo con lo que habíamos quedado de la planeación. Si mal no recuerdo, quedamos en procedimientos. Bueno, los procedimientos son planes que establecen un método de acción necesario para soportar actividades futuras. Son secuencias cronológicas de acciones requeridas, lineamientos para actuar, más que para pensar, que detallan la manera precisa en que deben realizarse ciertas actividades. Los procedimientos a menudo rebasan los límites entre los departamentos. Por ejemplo, una empresa manufacturera, para el procedimiento de ventas, primero entra el departamento de ventas para hacer el pedido original, luego pasa a finanzas para ver el resguardo de fondos y la aprobación de crédito al cliente, luego pasa por contabilidad para registrar la operación de la venta, luego pasa por producción para ordenar la producción de bienes y autorizar surtir el almacén, y luego viene embarque para determinar las medidas y la ruta para que el producto llegue al cliente. Entonces, el procedimiento no es otra cosa que un método de acción que va a pasar por los diferentes departamentos que tiene la empresa, ya sea contabilidad, ventas, finanzas, producción, recursos humanos, y en fin, son un conjunto de reglas que marcan el, el, el proceso que se debe seguir para poder, por ejemplo, concretar una venta, para solicitar de repente por la programación de las vacaciones, que de repente cuando queremos solicitar vacaciones, seguramente nosotros, trabajadores, tenemos que pasársela nuestra solicitud a nuestro supervisor. Supervisor pasa nuestra solicitud de vacaciones a recursos humanos, y recursos humanos lo pasa al gerente general de repente para aprobar nuestras vacaciones. Entonces, los procedimientos son un conjunto de procesos que se realizan y que tienen interacción entre los diferentes departamentos que tiene la empresa. ¿Queda claro eso? ¿O quieren otro ejemplo? Otro ejemplo, por favor, Listen. Ya. Por ejemplo, cuando en una empresa un vendedor quiere registrar a un nuevo cliente, este vendedor primero obviamente va a la calle, registra todos los datos del cliente, y luego se pasa estos datos de repente a su supervisor para que los pueda verificar si están correctos. El supervisor luego lo pasa a finanzas, esa tarjeta de cliente, digamos, llamémoslo así, para que finanzas cree el cliente, le establezca una línea de crédito de repente, se le cree una hoja de ruta, es decir, que le cree la dirección donde va a hacer la entrega de los pedidos, y luego ya una vez creado tiene un código ese cliente, y luego recién ahí ya pueden ingresar los pedidos de ese cliente. Entonces, los procedimientos no son más que un conjunto de reglas o normas que hace que los diferentes departamentos de la empresa interactúen.
para cumplir cierto objetivo, digamos, ¿no? Pero lo importante es que ustedes entiendan que en los procedimientos hay una interacción entre los diferentes departamentos que tiene la empresa. En el caso que les di de la venta, por ejemplo, para la venta de productos está comercial, finanzas, producción. Cuando le dije el tema del ejemplo de solicitar vacaciones, está el departamento donde ustedes trabajan, recursos humanos y gerencia. Ahorita este ejemplo que les di para crear clientes está el departamento de ventas, el departamento de finanzas, y así sucesivamente, digamos, son diferentes ejemplos donde participan las diferentes áreas o subsistemas que hay dentro de la empresa. ¿Me dejo entender? Sí, ahora sí. Ok, jóvenes. El siguiente tipo de plan son las reglas. Las reglas establecen acciones específicas y necesarias o su ausencia para evitar que existan desviaciones. Casi siempre son el tipo más simple de plan. Por ejemplo, no fumar es una regla, que no permite una desviación del curso de acción. No es, me daré una hora para fumar o a la entrada me podré fumar un pucho y a la salida me podré fumar otro pucho. Entonces, no permite una desviación, por lo cual son siempre reglas sencillas. Por ejemplo, hoy en día con el tema de la pandemia, les aseguro que todas las empresas o instituciones donde ustedes vayan, hay un cartelcito que dice prohibido el ingreso sin barbijo. A esto se refieren las reglas. Son acciones específicas y muy simples que no permiten, digamos, no hay el medio barbijo, de repente el con máscara puedo entrar, pero sin barbijo no puedo. Entonces, son reglas tan sencillas como eso. O cuando ustedes, por ejemplo, van a dar, se recuerdan cuando ustedes todavía podían ir a la universidad y decían, entren al examen sin celular, nadie tenga celular. O nadie encienda su celular, todo el mundo con el celular en la mochila, con el celular en el bolsillo, pero no sobre la mesa, no sobre el pupitre. Entonces, son reglas bien sencillas que no permiten una desviación. No hay, dicen aguas medias calientes o medias tibias, es o caliente o frío. ¿Me dejo entender ahí? Sí. Sí. El tema de las reglas es bien sencillo. Vamos a los programas. Los programas es un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar un curso de acción determinado. Por lo regular cuenta con un presupuesto asignado. Por ejemplo, un programa para mejorar el estatus y la calidad de sus miles de supervisores, o tan secundario como un programa formulado por un supervisor para mejorar la moral de los trabajadores del departamento de fabricación de partes de la compañía agrícola. Entonces, programa ya engloba muchas de los planes anteriores, pero son para un determinado área o de un determinado objetivo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que hemos visto, por ejemplo, el área de recursos humanos quiere un programa para mejorar el estatus de los miles de supervisores. Entonces, de repente va a capacitarlos, de repente va a crear un bono por cumplimiento de objetivos. Por eso dice que en los programas vemos políticas, vemos reglas, asignación de tareas, y aquí lo que quiero que vean muy importante, dice, cuenta con un presupuesto asignado, o sea que es algo que va a necesitar dinero para poder ejecutarse. En cambio, en los anteriores tipos de planes que vimos, como las reglas, los procedimientos, no necesitaba un presupuesto asignado, porque eran más que todo, yo le llamo enmarcar la cancha o hacer, establecer los límites de la cancha para que todos podamos jugar. En cambio aquí en los programas ya vemos que hay como que un gasto necesario para poder crear ciertos incentivos
para nuestro personal, digamos, ¿no? En el segundo ejemplo, por ejemplo, dice mejorar la moral de los trabajadores del departamento de fabricación. Entonces, nuevamente, para mejorar la moral, podemos crear de repente, recuerdan que yo les dije, el trabajador de la semana, el trabajador del mes, donde se enmarcan al mejor equipo, a la mejor persona que produzca, o si se maneja de repente la producción por equipo de trabajo, de repente el equipo que, no sé, si somos una fábrica de baterías, el equipo que haga 200 baterías en la semana va a estar enmarcado aquí en este cuadrito, y aparte le vamos a dar a cada uno un vale de 50 bolivianos para ir al supermercado. Entonces, ese tipo de programas, digamos, que puede crear ciertos incentivos para mejorar la moral y los resultados de la empresa. Por último, tenemos los famosos presupuestos. Un presupuesto es, en términos numéricos, el informe de los resultados esperados. Puede llamarse un plan cuantificado. El presupuesto financiero operativo es a menudo llamado un plan de utilidades, que puede expresarse en términos financieros, y horas laborables, en unidades de producto u horas máquina, o en cualquier término numérico medible. Entonces, estamos diciendo que los presupuestos no son otra cosa que ponerle número a nuestros planes, ya sean esos números en plata, ya sean esos números en horas de trabajo, en unidades de producto o de repente en términos financieros. Asimismo, puede ocuparse en la operación, como el presupuesto de gasto, repercutir en el ingreso del capital, como el presupuesto de gasto de capital, o mostrar flujos de efectivo, como lo hace el presupuesto de caja. Hacer presupuesto es evidentemente planear, es el instrumento de la planeación fundamental en muchas de las compañías, ya que los obliga a elaborar un adelanto de una compilación numérica del flujo de efectivo. Es decir, tenemos que ir viendo en qué vamos a gastar, cuánto vamos a gastar y cuándo lo vamos a gastar. Entonces, es hacerlo realista nuestro plan, ya llevarlo al papel y decir qué es lo que vamos a necesitar, cuándo y cuánto. ¿Ya? El presupuesto es necesario para el control, pero no puede servir como estándar práctico de control a menos que repercuta en los planes. Ok, con esto vamos a dar por terminado el tema de los tipos de planes. Ahora vamos a ver los pasos de la planeación. Estar atento a las oportunidades, aun cuando precede a la planeación real y por lo tanto no es estrictamente parte del proceso de planeación, el estar atentos a las oportunidades en los entornos externos e internos de la organización es el verdadero punto de partida de la planeación. Es decir, siempre estar pendiente de lo que sucede afuera como adentro de la empresa. Todos los gerentes deben echar un vistazo preliminar a las posibles oportunidades futuras y verlas con claridad, de manera integral, así como saber cuál es la posición de la compañía con respecto a sus fortalezas y debilidades, comprender qué programa debe resolver y por qué, además, qué puede esperar para ganar. Establecer los objetivos realistas depende de esta percepción. La planeación requiere un diagnóstico realista de la situación de las oportunidades. Aquí hay un término que quiero enseñarles bien, que habla de las fortalezas y debilidades de la empresa. ¿Alguien sabe a qué se refieren estos términos? ¿O ha escuchado hablar de repente? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de fortalezas y debilidades de la empresa? No hay idea. Vamos, anímense jóvenes, que aquí sí pueden equivocarse.
No creo que nadie haya muchas Listen, debilidades y fortalezas. esas son- Listen, ¿puedo hablar? Claro. Escucha ya. Y yo lo que entiendo de fortalezas son esas, ¿cómo le puedo decir? Son recursos que, como empresas ellos recaudan y son fuertes empresas, son objetivos que ya consiguieron, que son fortalezas de ellos, que es la parte fuerte de una empresa, como también hay las debilidades, que puede ser que por ciertas debilidades la empresa pueda caer, o hay algún en el sector de, por ejemplo, si es de ventas de producto, no esté saliendo bien, y la empresa, más todo se ve aparte de ver cuáles son las fortalezas como empresa y también sus debilidades, que tienen que mejorarlas, digamos. Ya va por ahí. ¿Alguien más quiere participar? Licenciado, Dígame. podría ser igual que en la fortaleza de la empresa está la ayuda de identificar las áreas, los aspectos que lleva la empresa. Y en Ya. las debilidades sería, ¿cómo le podría decir? Las debilidades serían los consumidores, porque prácticamente no son los que lo tienen seguro. Esa idea no lo tengo muy clara casi. Ya. Enseguida se los voy a explicar. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Yo, Listen, A ver, cuénteme, Luis Fernando. en debilidades sería la mala relación entre socios, también quejas muy frecuentes, falta de recursos y falta de liderazgo. Ya, va bien. ¿Y en debilidades, en fortalezas, qué me dijo? No hecho en fortaleza. Bueno, A ver, ¿y cuál sería un ejemplo de fortaleza? son mejorar esos puntos de debilidades, enfocarse en mejorarlos, identificar las debilidades de la empresa. Eso sería una fortaleza. Ok. Lo que la mayoría tiene claro es que fortalezas y debilidades son aspectos que están dentro de la empresa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de dentro de la empresa, no va a estar la competencia, no estamos hablando del gobierno, no estamos hablando de los clientes. Cuando hablemos de fortalezas y debilidades, son todas las cosas que están dentro de la empresa. Puede ser los diferentes departamentos que están dentro de la empresa, pueden ser nuestros trabajadores, puede ser nuestro producto, todo aquello que la empresa maneja y puede realizar cambios. Ahí donde están las fortalezas y debilidades. ¿Ya? Ambas son de manera interna. Pero ¿en qué varían? Las fortalezas son las cosas que la empresa hace mejor, que hace que sean más competitivas contra la competencia. Entonces, son las cosas que nosotros estamos haciendo bien. Puede ser que estemos haciendo un excelente producto, puede hacer que tengamos un excelente personal, que nuestro personal esté capacitado, que de repente no seamos burocráticos para las solicitudes de los clientes, que entreguemos rápido la mercadería. Entonces, son un sinfín de aspectos, pero que están dentro de la empresa y que nosotros lo hacemos bien. Y debilidades es todo lo contrario. Pero igual, está dentro de la empresa, pero sin embargo, lo estamos haciendo mal. Por ejemplo, una debilidad puede ser que tengamos una mala relación entre contabilidad o finanzas y marketing. Otra debilidad puede ser que de repente sobrecarguemos al equipo de entrega de productos al final de mes porque los vendedores quieren llegar al objetivo y se juntan mucho todos los pedidos que tenemos. Otra debilidad podría ser de repente que nuestro personal no esté capacitado, que nuestro personal tengamos mucha gente que llega tarde, que tiene problemas para llegar a la empresa. No hay de repente bono incentivo para el personal de producción o entrega, por lo cual ellos ni bien cumplen sus 8 horas, quieren irse, no pueden dar el 10% más porque cumpliendo las 8 horas creen que ya cumplieron. Otra debilidad puede ser que no le entreguemos
todo el material de bioseguridad a nuestro personal, por lo cual se nos puede enfermar alguno y contagiar al resto de nuestro equipo. Entonces, a eso se refieren las fortalezas y debilidades. ¿Quedó claro estos términos? Sí. Sí. licenciado. Ok, entonces ya volviendo al primer paso de la planeación que habla de estar atento a las fortalezas y debilidades. Entonces, ¿cómo podemos utilizar lo que estamos bien en la empresa para poder aprovechar las cosas que están pasando, ¿no? Y de repente nosotros tenemos un buen equipo imagínense que somos una empresa textil que hace ropa de muy buena calidad, pero entonces llega esta pandemia y se han acabado los barbijos. Entonces utilicemos esta maquinaria que tenemos para poder hacer barbijos, para poder hacer trajes de bioseguridad, hagamos hasta protectores de pies de repente, hagamos trapitos para colocar dentro al ingreso de las empresas. Entonces, ese tipo de ideas, a eso se refiere estar atentos, que estemos siempre pendientes. Ahora, con las debilidades, pucha, nosotros tenemos poco personal de trabajo. Bueno, ¿qué tal si al menos ese poco personal que tenemos, que sería una debilidad, qué tal si ese poco personal que tenemos le doy un bono de repente para que trabajemos un poquito más y no sea necesario contratar más gente? Y aparte, de repente, démosle de repente los trajes de bioseguridad y mandémoslos a recoger y a llevar todos los días a su casa para que ellos no se tengan que preocupar en qué venirse y no tengamos gente que llegue tarde o que no quiera venir porque vive muy lejos y no está dentro de sus posibilidades poder llegar temprano porque se tarda 1 hora trabajando porque vive en el kilómetro 10 de carretera Cotoca y la empresa está aquí en el segundo anillo y no hay en qué venir. Si vinieras en bici se tarda unos 40, 50 minutos. Entonces, a ese tipo de cosas se refiere estar atento. Este es el primer paso de la planeación. ¿Queda claro este tema de estar atento y aprovechar las fortalezas y debilidades de la empresa? Sí. Ok, jóvenes. Vamos al siguiente paso. Establecer objetivos. Se debe establecer objetivos para toda la empresa y luego para cada unidad de trabajo subordinada, lo que debe hacerse pensando en el corto y largo plazo. ¿Recuerdan que hablamos del corto y largo plazo? Okay. Los objetivos específicos especifican los resultados esperados e indican el punto final de lo que debe hacerse, dónde debe colocarse el interés primario y qué es lo que debe lograrse con la red de estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas. Los objetivos de la empresa orientan a los planes mayores, que al expresarlos definen de cada departamento importante. A su vez, los principales objetivos departamentales controlan los departamentos subordinados y así hasta el final de la línea, es decir, hasta que llegamos a los operarios. En otras palabras, los objetivos tienen jerarquía. Los departamentos inferiores serán más precisos si los gerentes de subdivisión comprenden los objetivos generales de la empresa y las metas derivadas. Los gerentes también deben tener una oportunidad de contribuir con las ideas y establecer sus propias metas y las de la empresa. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la empresa que hace barbijos. Ok, dicen, aprovechemos la pandemia y démosle un pequeño giro a lo que siempre producíamos, jeans, poleras, blusas, vestidos, etc. Intentemos de repente hacer 2 modelos de barbijo y creemos de repente, no sé, unas 10.000 unidades en una semana para ver qué tal nos va. Entonces, ya de tener la premisa, de repente, de que quiero hacer barbijo, ya ahora ya definimos qué cantidad. ¿Ok? Hablamos los gerentes y decimos, ok, está interesante la idea de hacer barbijo. Finanzas, vea cuánto va a costar. Producción, en qué tiempo se va a realizar y cuál va a ser la presentación. Venta, vea si hay mercado para ello. Pregunte de repente en los mayoristas de la ramada o de la feria si no les gustaría vender de repente barbijo.
Entonces, vamos haciendo la preventa con el equipo de venta. Con producción vamos viendo qué material vamos a necesitar para poder hacerlo. Y finanzas, de repente ya una vez que producción le diga todo esto voy a necesitar, vas a decir cuánto va a ser el costo de repente. Entonces, ya vamos, si quieren tomarlo así, en estar atentos a las oportunidades, comenzamos a soñar. Y en establecer objetivos, ya como que ya los vamos poniendo en papel, ya que sea más palpable ese sueño que tenemos. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso lógico de la planeación establece divulgar y lograr el acuerdo para utilizar las premisas de la planeación decisiva como los pronósticos y las políticas básicas aplicables y los planes existentes de la compañía. Las premisas son supuestos sobre el ambiente en el que se desarrolla el plan para todos los gerentes involucrados en la planeación. Es importante acordar las premisas. De hecho, el siguiente principio de las premisas de la planeación, más importante, cuanto más se comprendan y acuerden los individuos a cargo de la planeación, utilizar premisas de planeación consistentes mejorará la planeación coordinada de la empresa. Los pronósticos son importantes. Es el establecimiento de las premisas. Por ejemplo, aquí hablamos de qué tipo de mercado habrá, qué volumen de ventas se concretará, a qué precio se venderá, qué producto se venderá, cuánto aumentará el nivel de sueldo, cuáles serán las tendencias de mercado a corto y largo plazo. Denme un segundín, jóvenes, creo que aquí ha habido un... Ok, no, está bien. Entonces aquí le voy a poner un pequeño... Y a este punto le vamos a llamar desarrollar premisa. Este paso se llama desarrollar premisa. Entonces, ya una vez, como les dije, ver cuáles son los objetivos que se quieren, ya vamos hablando con los diferentes departamentos para ir respondiendo todas estas preguntas. Incluso ya podemos ver que debemos ir analizando las tendencias de corto y largo plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de tendencias de corto y largo plazo, decimos, ¿será que la necesidad de barbijo va a ser la misma hoy día o de aquí 3 meses? ¿Será que de aquí 3 meses, así como yo, empresa textil, no habrán otros 5 o 10 empresas que también se vayan a dedicar a hacer barbijo? ¿Será que no se va a saturar el mercado después de aquí unos 3 meses? Cuando todo el mundo haga barbijo, o cuando todos hagan traje de bioseguridad. Entonces, ahí hay que analizar hasta qué punto vamos a seguir produciendo un alto volumen, porque desgraciadamente en nuestra sociedad, o en cualquier sociedad, si vemos que a alguien le está yendo bien haciendo cierto producto, lo más fácil es copiarlo. Entonces, justamente para esto tratamos de desarrollar premisas, para ver hasta cuándo nuestro objetivo que teníamos anteriormente de elaborar barbijo va a ser viable y sostenible en el tiempo. Aquí vemos mucho el tema del corto y el largo plazo. Entonces, aquí es donde nace después el determinar cursos alternativos. El cuarto paso de la planeación es buscar y examinar cursos de acción alternativos, especialmente a los que no son muy evidentes. Pocas veces hay un plan para el que no exista alternativas razonables. A menudo, la menos obvia demuestra ser la mejor. El problema más frecuente no es el de encontrar alternativas, sino el de reducir la cantidad para que de esa forma analizar la más prometedora. Aún las técnicas matemáticas y las computadoras, hay un límite de cantidad de alternativas que pueden examinarse a fondo y casi siempre el planear debe hacer
un examen preliminar para descubrir las posibilidades más fructíferas. Por ejemplo, entonces, ya aquí queremos ver qué es lo que vamos a hacer, qué volumen de ventas, qué tipo de mercadería. Dijimos que esto es el punto anterior por si acaso. ¿Ya? Entonces, una vez vamos respondiendo todas estas preguntas, a ver, vamos haciendo el ejercicio. ¿Qué tipo de mercadería habrá? De repente vamos a hacer 3 tipos diferentes de barbijo. ¿Qué volumen de venta? Hagamos unos 10.000 barbijos a la semana. ¿A qué precio se venderán? De repente lo vamos a comenzar vendiendo a 3 bolivianos cada uno. ¿Qué producto se venderá más? Bueno, eso es difícil de saber. ¿Aumentará el nivel de sueldo? Eso depende de cuántas horas se utilicen para hacer los barbijos. ¿Cuáles son las tendencias de mercado a corto y largo plazo? Bueno, a largo plazo, de repente, esto ya no va a ser tan rentable. Entonces, aquí ya vamos viendo los cursos alternativos. Entonces, decimos que de repente lo ponemos al principio a 3 bolivianos nuestro barbijo, porque después se va a de repente colapsar y va a haber la tendencia de repente de hacer descuento. ¿Por qué? Porque como hay mucha oferta de producto, entonces hay que de repente tener la posibilidad de venderlo un poco más económico para que la gente prefiera el mío frente a la competencia, ¿no? O de repente, otra alternativa podría ser, intentemos llegar a las diferentes provincias, como Montero, de repente, que desgraciadamente haya atacado fuerte el coronavirus, y seguramente allá van a necesitar por más tiempo los barbijos, porque de repente mi competencia no va a poder llegar. Y entonces así vamos armando diferentes alternativas, ¿no? Ya vimos que podemos cobrar 3 bolivianos al principio, porque de aquí unos 6 meses vamos a venderlo a 2.80, 2.50. Vamos a tener de repente una sucursal o un representante en las provincias, ya sea Montero, Satélite, Toca, Paila, Pailón, etc., para poder de repente llegar donde no llegue la competencia. De repente la alternativa puede ser darle barbijos al Beni, que también está en zona crítica, digamos, ¿no? Ellos también necesitan bastante de este tipo de material. Entonces, seguimos viendo más alternativas de donde empezamos de hacer barbijos, que era el objetivo, ya lo vamos desglosando y ya aquí ya lo estamos viendo más palpable, ya estamos viendo hasta qué podemos hacer más adelante cuando reaccione mi competencia. ¿Me dejo entender determinados usos alternativos de acción con este punto? ¿Me entienden, jóvenes? No quiero seguir avanzando si no lo están entendiendo, si no, no tuviera lógica. ¿Chris Lady le entiende? ¿Alguna otra explicación, Listen? Esta vez lo voy a dar de otro ámbito el ejemplo, ¿ya? De un tema ya personal. Por ejemplo, nosotros queremos invitar a una señorita bonita a salir. De repente tenemos que hacer diferentes alternativas para invitarla. ¿Qué tal si en un día de trabajo, de repente que sea una colega de trabajo, le decimos que la acercamos a su casa para llevarla? Esa podría ser una opción. Otra opción para poder conversar con ella e invitarla a salir, podría decirle que de repente cerca de un feriado la invito a ir al cine. O de repente otra opción también podría ser, otra alternativa, podría ser pasar a recogerla, ya no dejarla, digamos. O sea, buscar diferentes alternativas para poder conversar con esa persona e invitarla a salir. Otra opción podría ser ayudarla de repente en una parte de su trabajo que nosotros dominemos. Entonces, esas son diferentes alternativas para poder conversar con esa persona y después invitarla a salir. A eso se refiere este punto. Hacer diferentes cursos alternativos, diferentes, si quieren, posibilidades, diferentes
cursos de acción para poder llegar al objetivo. El objetivo, por ejemplo, es invitarla a salir a cierta señorita y nuestros planes alternativos son o preguntarle si puedo pasar a recogerla o si puedo ir a llevarla a su casa o si le ayudo en su trabajo o directamente si de repente no le gustaría ir a comer o ir al cine de repente, pero utilizo diferentes cursos alternativos para poder invitarla a salir. ¿Se entiende? Sí. Ok, sigamos con el siguiente paso. Ahora, una vez ya tenemos los diferentes cursos alternativos, aquí comienza la evaluación de los cursos alternativos. Después de buscar cursos alternativos y examinar los puntos fuertes y débiles, el paso siguiente es evaluarlos. Perdón. Es decir, tantear a la luz de las premisas y las metas. Un curso puede parecer el más rentable, pero puede requerir un fuerte desembolso de efectivo y tener una lenta recuperación. Otro puede parecer menos rentable, pero supone menos riesgo. Otro más puede adecuarse mejor a los objetivos a largo plazo de la compañía. En la mayoría de las situaciones existen tantos cursos alternativos variables y limitaciones a considerar, que la evaluación puede ser muy difícil, por ello se las debe analizar detalladamente. Entonces, volvamos al tema de los barbijos. Ya dijimos que podíamos producir barbijos, 3 modelos diferentes, lo vamos a vender a 3 bolivianos, podemos hacer los trajes de bioseguridad, los protectores de zapatos y los trapitos para las empresas. Entonces, ya comenzamos a evaluar. Los barbijos son los que más se utilizan y se desechan, así que hay que ver una reutilización constante de los barbijos. Los trajes de bioseguridad no se desechan tan rápido como los barbijos, pero son más caros. Entonces, ya estamos viendo la diferencia de las diferentes alternativas. Y el trapito para la empresa, un trapito debe comprar una empresa y de repente de ahí olvídate hasta la siguiente semana. En cambio, la misma empresa puede necesitar 200 barbijos por semana, 50 trajes de bioseguridad. Entonces, ya comenzamos a ver cuál de nuestras alternativas que vimos anteriormente es la que se vuelve más atractiva o más rentable para la empresa o que va hacia ayuda a que lleguemos al objetivo de general de la empresa, que es, por ejemplo, aumentar las utilidades, llegar a cierto nivel de facturación anual. Entonces, ya aquí estamos viendo que, por ejemplo, estamos dejando de producir ropa, pantalones, jeans, y ahora ya comenzamos a analizar, produzco barbijo, produzco traje, produzco trapitos para el ingreso de las empresas. Entonces, aquí ya evaluamos cuál es el que de repente tiene menores costos y es el más rentable. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Licen. Ok, vamos a quedar aquí. En 10 minutos les paso la grabación de la clase. Y cualquier duda o consulta, me la escriben por WhatsApp para que les ayude yo con eso y mañana empecemos con esas dudas. Licen, ¿lo puede enviar otra vez la diapositiva, por favor? Claro que sí. Ahorita de que cortemos la clase, les mando las diapositivas nuevamente y la grabación de esta clase. Gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, jóvenes, hasta mañana. Descansen y se cuidan.